Tengan todas y todos ustedes bienvenidos a este espacio de la Universidad Nacional Autónoma de México, que a través del Centro de Investigaciones sobre América del Norte se complace en darles la más cordial bienvenida para arrancar los trabajos del primer coloquio CISAN-IMRC, y un trabajo que se lleva a cabo gracias a la colaboración de la Wilfrid Laurier University y la Varsity School of International Affairs y el International Migration Research Center, which is the IMRC de Canadá, para que en un trabajo de colaboración interinstitucional con el CISAN podamos emprender una aventura conjunta, y lo digo así porque ayer tuvimos la oportunidad de firmar con esta institución un MOU, que es un convenio de colaboración académica. Quisiera decir que es la primera vez que logramos que primero se firme el convenio y luego llevar a cabo actividades, aunque ya teníamos una colaboración a través de otros proyectos sin que se hubiera discutido la posibilidad del convenio. Así que pues somos muy afortunados también porque nos acompaña aquí la doctora Jenna Genebry, quien es directora precisamente del IMRC, y que tiene una larga y muy prestigiosa trayectoria en el ámbito de la migración. Quisiera también externar de manera muy particular un reconocimiento al doctor Aarón Díaz Mendiburo, un amigo de esta institución desde hace años y quien fue el que empezó por operar todos estos ides y venires para la firma del convenio, puesto que él está llevando a cabo una estancia postdoctoral adscrito al IMRC. También expresar mi reconocimiento, mi gratitud a la doctora Graciela Martínez Salce, porque pues ella tomó la estafeta para poder armar el programa académico que hoy tendrán ustedes posibilidad de compartir y sobre todo de participar en él de manera muy activa. El tema que nos convoca es requerimientos de entrada y permanencia en Canadá, la orientación de las políticas migratorias. El caso de México. Es importante recalcar que habría que tomar en consideración que Canadá tuvo un ministro durante la época Harper muy conservador, que entre otras cosas impuso a México la necesidad del visado, y que esto de alguna manera incidió, fracturó las buenas relaciones que los gobiernos de México y Canadá tenían, ¿no? Estamos ahora en un nuevo momento político, no nada más en Canadá, con un gobierno liberal, pero con un gobierno de características muy desdibujadas en nuestro país, en medio además de la complejidad que tenemos con la relación de México con los Estados Unidos, y también el escenario de una reformulación quizá del horizonte que tiene América del Norte en su conjunto, a la luz de la renegociación del Tratado de Libre Comercio y de cómo va a quedar anclado el tema migratorio, ¿verdad?, en esta agenda, circunstancia que en realidad se desconoce, aunque parece ser que ya la presidencia Trump no se ha señalado que se van a discutir el libre comercio, el tema de la seguridad y la migración como parte, ¿no?, de los temas. Ahí lo que tampoco sabemos es cómo va a gravitar una aproximación de índole trilateral para todos o para algunos temas, y cuál país va a ser el que determine finalmente cuál sería la cancha de los temas bilaterales o los temas trilaterales. Ahí la importancia que tiene este esfuerzo, en el cual van a participar todos ellos voces muy calificadas,
Y bueno, a mí no me queda más que volver a agradecer a todos ustedes su participación y pedirle a la doctora Jenna Hennebrink que continuemos colaborando, puesto que a todas luces hay una serie de convergencias temáticas que, digo yo, tenemos en realidad obligación de trabajar juntos si estamos pensando en que es posible construir un mejor futuro para la región en su conjunto. Ayer nada menos les decía que para mí América del Norte sigue siendo una idea en construcción. Así que no dejemos que vuelvan a ser estrictamente los empresarios los que sean la punta de lanza y los actores de gobierno, porque si queremos que esto pudiese ser distinto, hay que voltear, sin lugar a duda, a la academia, pero también a las organizaciones de la sociedad civil. Yo creo que el tema de cómo gravitan estos actores en el horizonte que tenemos enfrente va a ser absolutamente determinante para que podamos pensar en que es posible una América del Norte próspera, con equilibrios para los ciudadanos de los tres países, a pesar de que México pues tiene los mayores retos precisamente porque nuestra interdependencia, sobre todo con los Estados Unidos, es profundamente asimétrica. Entonces, felicidades, les felicito a todos por este esfuerzo. Hay que celebrar antes de que las cosas se lleven a cabo, Yo soy de esa idea, no lo celebremos nada más al final. ¿Por qué? Porque aquí se llevó a cabo un esfuerzo de muchas personas, también aquí el equipo del CISAN, desde la secretaria técnica, la secretaria académica y todos los que ayudaron incluso al diseño del póster. Bueno, ahora se concreta y viene la segunda fase, que es la fase de la interlocución y del enriquecimiento entre pares, así que por favor regresen. La Universidad Nacional será siempre un espacio de puertas abiertas y sobre todo también de absoluto respeto a la pluralidad. Así que bienvenidos, y yo quisiera darle un aplauso a todos los que han hecho posible. Por favor, Jenna, the floor is yours. Okay. Muchísimas gracias. Pues realmente estamos totalmente contentos que pudimos llegar a ese momento a tener un acuerdo con CISAN y para estamos aquí, que pues es un gran momento para nosotros. Y para mí personalmente es excepcional porque es una oportunidad para nosotros conseguir trabajando juntos y que podemos desarrollar nuestras relaciones y a brincar al otro nivel, que podemos hacer un impacto más transnacional y que también que tenemos que empujar a nuestros gobiernos a cambiar el sistema para mejorar las oportunidades para migrantes y particularmente para mejorar sus derechos humanos en esta perspectiva. Entonces sí, tienes mucha razón que es el momento, que es un buen momento para empezar y seguir nuestra relación, y también es nuestra obligación a utilizar nuestras posiciones de privilegio para hacer algo, para empujar, para cambiar. Entonces ya, muchísimas gracias a todos a venir y también bienvenidos a Canadá cuando quieren, realmente. Pero en un momento voy a hablar de otra forma de bienvenidos a Canadá en mi presentación. No sé si estamos listos o ya, no sé. Pues sí, entonces muchísimas gracias. Buenas tardes a todos ustedes. Vamos a dar inicio a esta primera mesa. Tenemos tres ponentes. Comenzamos con la primera presentación de la maestra Mónica Berea. El título de su ponencia es La política migratoria canadiense y el papel que han jugado los mexicanos dentro del Telecán.
la gran mayoría de ustedes conoce a la maestra, pero bueno, a nuestros invitados voy a darles un breve currículum de la maestra. Es socióloga e internacionalista, exdirectora, fundadora del CISAN. Actualmente es investigadora adscrita al área de estudios de la integración, especialista en políticas migratorias en América del Norte. Ha sido coordinadora académica del Diplomado México, Estados Unidos y Canadá, una dimensión internacional y regional del CISAN, desde su creación en 2002 a la fecha. Es profesora de la maestría en Estudios México-Estados Unidos de la Facultad de Estudios Superiores Zacatlán y ex coordinadora de la misma. Fue directora general de la Oficina de Colaboración Interinstitucional de la UNAM. Asimismo, es miembro de varios cuerpos colegiados dentro y fuera de la UNAM, comisiones dictaminadoras, comités editoriales nacionales y extranjeros. Adelante, por favor. Muchas gracias, Oliver. Bueno, pues antes de iniciar quisiera felicitar a Graciela por este importante seminario y bueno, darle la bienvenida aquí a nuestra colega, que celebramos un convenio, y a viejos amigos que hace mucho que no nos veíamos. Bueno, yo en esta presentación voy a darles una visión muy general del panorama general de la política migratoria canadiense y los cambios recientes que se han hecho. Esto, los mexicanos insertados en la era de Telecán, que llevamos 23 años, y voy a tratar de hacer unas comparaciones de la movilidad que ha tenido los mexicanos a Canadá y los mexicanos a Estados Unidos. Como ustedes saben, Canadá presenta un modelo migratorio diferente dentro de los países desarrollados, debido a que sus políticas de admisión son abiertas, basadas en un consenso de que la migración es positiva y representa un activo para su desarrollo económico. El sistema migratorio canadiense contiene mecanismos de admisión para inmigrantes y no inmigrantes, así como en Estados Unidos. El gobierno canadiense hizo cambios importantes en 2014 al sistema de inmigración de admisión de migrantes permanentes, en virtud de que estos inmigrantes no estaban satisfaciendo o trasladando a los mercados laborales donde se necesitaban. Así, en enero de 2015, la Immigration, Refugee and Citizenship Canada, institución que maneja las políticas de admisión, puso en marcha el Express Entry, un sistema que selecciona a los inmigrantes más calificados que tienen más probabilidades de integrarse plenamente a la sociedad canadiense. Los solicitantes internacionales deben cumplir en un cierto número de puntos sesgado hacia la demanda del mercado de trabajo, para que entonces el gobierno los invite para que entonces el gobierno los invite a participar y a ingresar su solicitud. Los extranjeros que han mostrado interés en emigrar a Canadá son clasificados de acuerdo a un Comprehensive Ranking System, sistema de clasificación integral. Recompensa a los inmigrantes que tienen ya tienen un trabajo en Canadá, o los que se necesitan en su mercado laboral. Antes de la reforma de 2015, el gobierno federal los selecciona bajo un sistema de puntos que les asignaba estos acorde con ciertas características que ellos determinaban y ponían la importancia de cada punto. Edad, educación, dominio de la lengua, empleo. Ellos escogían dónde vivir y traer a sus parientes inmediatos y tendían a concentrarse en las grandes urbes como Vancouver, Montreal y Toronto, donde encuentran a su diáspora. Ciertos datos sí sirvieron de base para hacer cambios a esta política migratoria, como fueron que para 2014 los inmigrantes permanentes tenían una participación del 61% en el mercado laboral, mientras que los ciudadanos el 67%. Y la tasa de desempleo era del 7.9% para los inmigrantes, mientras que para los ciudadanos era del 6%. Eso fue la base para el cambio. Bajo el nuevo sistema de Express Entry, los candidatos inician el proceso y deben mostrar sus credenciales educativas, su edad, dominio de lenguas, etc. Ahora se les otorga la residencia a aquellos que han recibido una oferta de empleo. En el antiguo sistema solo contaba 10 puntos dentro de los 100 que tuvieran empleo. Y los mejores calificados reciben la invitación del gobierno para solicitar el permiso de inmigración, quienes posteriormente son evaluados y catalogados por el Comprehensive Ranking System que ya mencioné.
Anteriormente, aquellos que clasificaban con número de puntos los colocaban en un inventario y eran admitidos bajo la base de first come, first served. Algunos permanecían ahí hasta 8 años en ese inventario. Es decir, este sistema de admisión se movió a uno iniciado e impulsado por inmigrantes a otro impulsado por empleadores para satisfacer las demandas laborales específicas. Desde los 70 los canadienses admitieron aproximadamente 250,000 inmigrantes anualmente y durante el último quinquenio esta tendencia ha aumentado, como se puede observar en este cuadro, rompiendo su récord en 2015 con la aceptación de 271,000 inmigrantes. En este sentido, quisiera señalar que Canadá ocupa el 6º lugar en cuanto a su volumen de población extranjera, siendo Estados Unidos el primero. Para 2016, la población de Canadá era de 36 millones de habitantes, de los cuales aproximadamente 7 millones son extranjeros, que representan el 20% de su población, la gran mayoría de ellos viviendo en la frontera con Estados Unidos en las zonas metropolitanas. ¿Y de qué regiones provienen estos inmigrantes? En este cuadro observamos cómo los asiáticos y los africanos y aquellos ciudadanos provenientes del Medio Oriente han venido aumentando su participación como inmigrantes, mientras que los europeos y del continente americano han venido disminuyendo, inclusive los estadounidenses. Y de este total, México recibió una porción insignificante de 3,231 visas en 2015, que representó tan solo el 1.2% del total, mientras que en Filipinas e India recibieron el 33% del total de admisiones. Y no solo eso, sino que México recibió 25% menos visas que el año anterior. Posiblemente, yo creo, la razón principal es que a través del Express Entry, el mexicano tuvo menos calificaciones que los otros inmigrantes provenientes de Asia, Medio Oriente, etc. Para darse una idea de manera de comparación, en Estados Unidos fueron admitidos 157,000 mexicanos como inmigrantes en 2015, de un total de 1,051,000 inmigrantes, que representa el 13%, una diferencia muy significativa, pero la mayoría de estos por razones de reunificación familiar. Existen varios mecanismos de admisión como inmigrantes. En 2015, que se admitieron 271,000, 63% de estos fueron aceptados bajo la clase económica, 24% por motivos de reunificación familiar, el 15% en el caso de Estados Unidos por base económica, 24% por reunificación familiar, el 63.5% en el caso de Estados Unidos y 12% para los refugiados. A diferencia de la política estadounidense, la canadiense le ha dado una alta prioridad a la admisión por razones económicas o laborales y no por razones de reunificación familiar como lo hace Estados Unidos. Los asuntos migratorios son cada vez más discutidos en reuniones de carácter multilateral y un impacto trascendental ha sido la operación a través de la creación de bloques y la institucionalización a través de tratados regionales como ha sido el Telecam. Después de 23 años de haber conformado la región con la implementación del Telecam, las diferencias en cuanto al desarrollo económico entre México y sus socios comerciales y vecinos del norte siguen siendo abismales. El Banco Mundial estima que para el 2017, Estados Unidos, la primera economía del mundo, tenía un GDP de 19.417 miles de millones, que representa la primera economía, Canadá la décima, con 1.600 miles de millones de GDP, y México el número 16, con 987,000 millones de dólares, acorde con su Producto Interno Bruto. A pesar de que hoy persisten enormes diferencias, se puede considerar que México ha sido exitoso, ejemplo de integración económica, debido principalmente a la expansión de su comercio y la creciente inversión extranjera directa en sus negocios, gracias al Tratado de Libre Comercio. Durante estos últimos 23 años, la relación bilateral entre México y Canadá pasó de ser una de bajo perfil, podría decir, prácticamente sin irritantes, a una más dinámica debido precisamente al incremento sustancial del comercio y la inversión extranjera. Desde la puesta en marcha del Telecam, el total de comercio bilateral entre México y Canadá se incrementó significativamente en casi 500%. De aproximadamente 4,000 millones en 1993
a 8.300 millones en 1997, a 40.800 millones en 2016. O sea, vean la cantidad que cómo ha aumentado. Con ello, México se ha convertido en el tercer mercado de exportación para Canadá, y también en el mercado canadiense constituye el cuarto de exportación para México. Aunque el comercio bilateral entre México y Canadá ha aumentado significativamente, es muy pobre comparado con el que tiene con Estados Unidos, que para el mismo año fue de 687.400 millones de dólares. Con respecto a la inversión extranjera directa en México, ha crecido significativamente. Tan solo era de 530 millones de dólares cuando empieza en 1993, y para 2016 se registró 16.780 millones de dólares, convirtiéndose México en el cuarto país inversor, con alrededor de 4.000 compañías instaladas en México, principalmente en los sectores mineros, finanzas y manufacturas. Sin embargo, solamente representa el 1.5% del total de la inversión extranjera directa en el mundo, lo que nos sugiere que existen muchas oportunidades a explorar para que Canadá invierta más en México. En cuanto a la admisión de no inmigrantes, el 15 de marzo del 2016 entró en vigor la Electronic Travel Authorization, la ETA. Nuevo requisito de ingreso para que los extranjeros que se encuentran exentos de visa, es decir, a partir del 1 de diciembre de 2016, y se reformó el programa de admisión de trabajadores temporales, dividiéndose en dos programas distintos, el International Mobility Program y el Temporary Workers Program. Con respecto al International Mobility Program, se recluta un número mucho mayor de trabajadores que el otro. Para 2015 se admitieron 250.000 trabajadores extranjeros que ingresaron por acuerdos internacionales o por la categoría de interés canadiense, pero son intereses del Estado, no de particulares. Durante este periodo de 10 años, este programa tuvo un crecimiento total del 350%. Vemos como bajo los acuerdos que se encuentra en NAFTA, con casi 24.000 ingresos, más del doble que hace 10 años, cuando se admitieron alrededor de 12.000. En la categoría de Canadian Interest y las subcategorías de Competitiveness and Public Policy, la de Postgraduate Employment, son las que más han crecido. Las visas Trade NAFTA, establecidas por el Telecan para el movimiento de trabajadores altamente capacitados o profesionistas, son utilizadas por pocos mexicanos para trabajar en su mercado laboral. A través del International Mobility Program, México obtuvo casi 3.000 visas temporales de los 250.000 que se otorgaron. En 2015, un poco más del 1%, probablemente a través de NAFTA y las transferencias intracompañías, pues no está señalada la diferencia explícitamente en sus estadísticas, pero creemos que las visas TN para Canadá son muy poco solicitadas por los mexicanos. En cambio, las visas TN emitidas para mexicanos en Estados Unidos han ido aumentando sustantivamente, como se puede observar en este cuadro, en donde en 2015 casi 13.000 mexicanos ingresaron a Estados Unidos con esta visa, lo que significa que es mucho más utilizada que para Canadá. Con respecto al programa Temporary Foreign Workers Program, ingresan trabajadores extranjeros a petición de los empresarios. Esta es la diferencia. Después de que la Oficina de Labor Market Impact Assessment evalúa y aprueba la pertinencia de admisión del extranjero, y es la Oficina de Employment and Social Development Canada la que emite el permiso de trabajo. Las autoridades canadienses deben asegurarse que los empleadores, así como también supuestamente en Estados Unidos, hayan considerado antes de la búsqueda intensa de ciudadanos canadienses o residentes legales para llenar estos empleos vacantes. En este cuadro observamos que como mientras que el número de trabajadores en las categorías de living caregivers, y sinceramente sí me sorprendió que haya bajado tanto, la de los trabajadores agrícolas prácticamente se duplicaron. Después del 2016, cada empleador no puede exceder más del 10% de trabajadores extranjeros en sus compañías, y la duración del empleo debe ser de 1 año, y en sectores que no tengan más del 6% del desempleo. O sea, sí está regulado con esas categorías. Ello va a conllevar aún más a un decremento en las contrataciones para mexicanos, pienso yo. En este cuadro observamos
como bajo este programa México ha sido beneficiado con casi 23,000 admisiones de trabajadores, que representa el 31% del total, y a partir de 2015 ocupa el primer lugar, ya que la contratación de filipinos descendió significativamente, que refleja también el descenso del total de las contrataciones. Suponemos que la mayoría de los son trabajadores agrícolas que ingresaron bajo el programa de trabajadores agrícolas mexicanos, y que los filipinos estaban compitiendo con sus propios ciudadanos, por eso es el descenso. Con respecto al programa de trabajadores agrícolas temporales, pues este ha venido creciendo desde 1974, cuando inició con 203, y ahora en 2016 hay 21,930. En promedio ganan entre 1.600 y 2.000 dólares canadienses al mes. Si lo comparamos con los trabajadores H2A, que son contratados en Estados Unidos, pues nada más constituye el 20% de esto, ya que para el 2015 se contrató a un total de 102,174 de un total de 108,144, o sea, prácticamente está hecho este programa para los mexicanos. La preferencia de los empleadores por la mayor ductibilidad y adaptabilidad del trabajo desempeñado por los mexicanos ha hecho que este programa vaya en aumento cada año. Es considerado por muchos como un modelo exitoso. Sin embargo, las restricciones en la movilidad de los trabajadores dentro de Canadá, así como el abuso y el poder que adquieren los empresarios sobre ellos, a veces haciéndoles trabajar más allá de lo permitido, permanece como un problema a resolver entre ambos países. El mecanismo de movilidad laboral México-Canadá fue coordinado por los gobiernos federales de ambos países con las administraciones Calderón-Harper, con el objeto de impulsar en forma coordinada, ordenada, legal y segura el flujo de trabajadores temporales no agrícolas. Pero este ha sido un fracaso, porque desde la implantación de este mecanismo en septiembre de 2009 hasta diciembre de 2013, no tengo más datos, solo han ingresado 512 trabajadores mexicanos de baja capacitación para laborar principalmente en las industrias de alimentos, lácteos y agrícolas. Este programa es ridículo y es indispensable ampliarlo de inmediato, dándole un mayor incentivo, por supuesto, y dándole una mayor difusión aquí y allá. En este cuadro podemos observar cómo los trabajadores no agrícolas en Estados Unidos son contratados 51,000 visas de mexicanos de 70,000, o sea, también es la mayoría está dedicado a mexicanos. Con respecto a los estudiantes, la admisión de estudiantes en Canadá ha crecido significativamente durante los últimos 20 años, en un 400%, al pasar de un total de 83,000 en 95 a 353,000 en 2015. Sin embargo, los estudiantes provenientes de México no han crecido al ritmo, por ejemplo, de los chinos, ya que entre 2005 y 2015 los mexicanos pasaron de 3,600 a 5,100, que representa el 1.5% del total. Y los chinos casi triplicaron su participación de 40,000 a 119,000, el 30% del total. En 5 años los hindús han más que duplicado su participación. Por lo que se refiere a los refugiados mexicanos en Canadá, el mexicano aprovechó el laxo sistema de refugio canadiense como estrategia para migrar y como un medio para conseguir empleo. Y precisamente el incremento extraordinario de las peticiones de refugio falso por mexicanos, que normalmente habían sido satisfechas sin problemas, causó la imposición de la visa a los viajeros provenientes de México a partir del 13 de julio de 2009, con su socio comercial, la cual causó muchas molestias, irritabilidad, tensión y disgustos en la relación bilateral. Ella explica la razón por la cual se estableció el programa piloto de trabajadores no agrícolas, un acercamiento entre Harper y Calderón. Es importante destacar que en 2013 el gobierno de Canadá designó a México, ojo, como un país de origen seguro, por lo que automáticamente se eliminó a México como país susceptible a calificar como peligroso para ser aceptado como refugiado. La intensificación de la relación bilateral entre México y Canadá a raíz de la imposición de la visa tuvo varias consecuencias. Una de las más importantes fue la caída drástica del turismo mexicano hacia su país. Acorde con el Tourist Industry Association of Canada, en 2008 había más de 270,000 ingresos de mexicanos a su territorio, mismos que cayeron en un 50%.
Cabe destacar que más de 2 millones de ingresos de origen canadiense viajan a México anualmente por negocios y placer, y un número significativo de los canadienses, en particular los jubilados, han comprado propiedades en México y pasan largos periodos de tiempo en nuestro país. Pero a partir del diciembre de 2016, cuando el primer ministro Justin Trudeau eliminó el requisito de visa para mexicanos, una de sus promesas electorales, ha crecido aún más el turismo mexicano a Canadá. Como pudimos observar, el rol que han jugado los mexicanos en la política migratoria canadiense es muy limitada como inmigrantes. Como no inmigrantes, sigue destacando el programa de trabajadores agrícolas, pero ha habido muy poca movilidad laboral utilizando las visas TN del Tratado de Libre Comercio. Más bien hay empleados que se transfieren entre compañías en las multinacionales. Es verdad que tanto el comercio como la inversión extranjera han aumentado sustancialmente para beneficio de México, pero creo que son los canadienses los que han registrado una mayor movilidad laboral a México, y bueno, no hice el estudio sobre ello. Está pendiente. A pesar de que ha aumentado la contratación de trabajadores temporales de baja capacitación, sería importante insistir en una contratación mayor de mexicanos en trabajos no agrícolas en el sector de servicios y construcción. Muchos estadounidenses han expresado su deseo de emigrar a Canadá por rechazo a vivir en un país gobernado por el racista Trump, que ha dividido a su país en líneas étnicas, sexistas y económicas. Como ya mencioné anteriormente, quizás algunos mexicanos también desean cruzar su no tan vigilada frontera ahora con esta situación de Trump. Ciertamente México y Canadá deben unir fuerzas para enfrentarse a la propuesta de la renegociación del Tratado de Libre Comercio. El gobierno de México, entiendo, ya está preparando para elaborar una agenda en torno a la renegociación y actualización de este tratado. Por desgracia, Canadá siempre ha favorecido su relación bilateral con Estados Unidos, anteponiéndola a la trilateral, y en este momento que debemos acercarnos con un gobierno liberal, tanto el de Trudeau, que puede tener muchas líneas y propuestas de política de convergencia con las nuestras. Es urgente establecer un nuevo diagnóstico, una agenda conjunta, proactiva y defensiva. Quizás, desgraciadamente, Trump es el presidente que logrará unificar más a México y a Canadá. Finalmente, en una sociedad canadiense crecientemente multicultural y diversa étnicamente, y a pesar de los esfuerzos importantes que ha realizado por mejorar la integración e inclusión de sus inmigrantes a su sociedad, y las excelentes propuestas que ha hecho el primer ministro Justin Trudeau, que han marcado un cambio de actitud y percepción sobre la migración radicalmente a su antecesor Harper, hay mucho por hacer. No se sabe a ciencia cierta cuántos migrantes no autorizados hay en Canadá, pero varios especialistas estiman que hay alrededor de 200,000 inmigrantes no autorizados, quienes predominantemente viven y trabajan en Toronto, pero que no pueden obtener el estatus legal bajo los modelos de admisión existentes. Existen sanciones y multas sumamente altas, entre $10,000 y $50,000 canadienses, y o encarcelamiento entre 6 meses y 2 años a aquellos empleadores canadienses que se atrevan a contratar un indocumentado. En comparación, las sanciones aplicadas en Estados Unidos son mucho menos generosas, y por ello hoy hay 11 millones de indocumentados. Las multas se encuentran entre $375 y $3,200 por la primera ofensa, entre $3,200 y $6,500 por la segunda, y entre $4,300 y $11,000 para las subsiguientes, o 6 meses de prisión. Pero la verdad, el año anterior, por ejemplo, se aprendieron a 3,000, se sancionaron a 3,000 empleadores en Estados Unidos, y no se sabe a ciencia cierta si fue porque no pagaban impuestos o porque contrataban indocumentados. No está bien clasificadas las estadísticas. Con la política migratoria altamente restrictiva de Trump, que durante los primeros 4 meses de su administración, las aprehensiones en la frontera han disminuido por el temor y el alto riesgo que ello implica, y simultáneamente ya han aumentado las deportaciones de indocumentados, no necesariamente contra antecedentes criminales, muchos de ellos mexicanos, es posible que algunos mexicanos opten por emigrar a Canadá, como de hecho ya se ha registrado, ya que tiene una frontera mucho más porosa, pero la harán siempre y cuando tengan una conexión allá. Y bueno, creo que aquí termino mi presentación, y espero sus preguntas y sus comentarios. Gracias. Muchas gracias, Mónica. Al final de las 3 presentaciones abrieron rondas de preguntas y respuestas. Vamos ahora con nuestra visitante Jenna Hennebrink. Jenna es doctora en sociología y profesora asociada, afiliada a la
Balsillie School of International Affairs y es directora del Centro Internacional de Investigación sobre Migración en la Universidad Wilfrid Laurier. Su investigación se centra en la migración internacional y la movilidad, con una especialización en la migración de trabajadores poco calificados con experiencia regional en Canadá, México, Marruecos y España. El portafolio de investigación de la doctora Hennebrink incluye estudios comparativos sobre la política de migración y programas de trabajadores extranjeros, con énfasis en los derechos de migrantes y salud, de las industrias de la migración, la medicación no estatal de la migración, familias transnacionales y el papel de las remesas en el desarrollo. Tienes la palabra, Jenna, por favor. Muchísimas gracias. ¿Está bien aquí? Bueno, pues muchísimas gracias a Mónica para empezar a hacer un buen estudio comparativo entre los dos países y su relación con México. Voy a empezar a hablar sobre algunas reflexiones que tengo sobre los cambios constantes y retos a la migración laboral canadiense. Y durante la última década se han producido cambios considerables en las políticas migratorias temporales de Canadá. Algunos de estos cambios radicales en el régimen de permisos de trabajo, cambios dinámicos también sobre visados y visitantes, y algunas constantes notables también. En particularmente no han producido cambios sustanciales sobre el PETA de México-Canadá, y voy a reflejar algunas ideas sobre eso también. Pues sí, entonces voy a empezar con mi presentación. Entonces, esa presentación también tiene reflexiones sobre más de 15 años investigando el programa de trabajadores extranjeros temporales en Canadá, haciendo uso de nuestro estudio cuantitativo realizado con cerca de 600 trabajadores agrícolas migrantes, la mayoría de ellos de México. También un cuestionario sobre salud, también muchas investigaciones cualitativas, etnografía nacional en Canadá, México, entrevistas con planillas, funcionarios gubernamentales, profesionales de salud, etc. Y además estudio exhaustivamente la gobernanza de migración laboral, incluido enfocado en un estudio financiado por el Banco Mundial sobre acuerdos bilaterales y también sobre otro nivel global con mujeres que examinan trabajadores migrantes en el mundo. Recientemente también estuve haciendo un base de datos de cambios en las políticas migratorias en Canadá, y así como análisis de políticas y discursos de cambios en el programa. Y pues entre todo el material quería destilar algunos puntos. Pues entre más de nuestra historia, más o menos de 100 años, 50 ese año, hay cambiado muchas cosas en el sistema de migración en Canadá, pero la mayoría de los cambios, puedes ver, son entre los 2000 hasta ahora, y eso es la mayoría. Y también hay muchísimos que son enfocados exactamente en el programa temporal. Entre ese periodo quiero enseñarles que en las cambios en las políticas relacionadas sobre trabajadores temporales extranjeros, disculpen, antes de 2000 eran solo 7% de los cambios están relacionados con ese programa, pero después de 2000, casi 95 estaban relacionados de movimientos sobre el programa temporal.
Y también en este periodo, eso significa que más o menos lo importante aquí es el programa temporal, significa no solo una proporción creciente de entradas en Canadá, sino también es una proporción creciente del sistema de inmigración en Canadá también. Esos son los principales cambios de política de inmigración. Es obvio que no tengo tiempo de hablar de cada uno. Esos son los que están solo entre 2 años, de 2013 hasta 2015. Hay un montón de cambios. Y para nosotros que estamos trabajando en ese tema, es difícil, porque siempre hay una otra cambia, y todo, es como he dicho, todo cambio, ¿eh? Pero en ese momento quiero reflejar un poquito más sobre los cambios que tienen un impacto en México. Pues sabemos, Mónica ha dicho también sobre el requisitos de visado por mexicanos, y también que cambiando mucho, pero durante ese tiempo tiene un impacto de los flujos, como ella ha dicho, como los refugiados, pero también tiene un impacto de los migrantes temporales, porque tienen que conseguir un visa, tienen que pagar por todo eso, entonces tiene una otra etapa para entrar, y también tiene un impacto en los números también de las aplicaciones. Y tengo también datos de cuántos son en ese momento, pero pienso que más o menos estamos viendo con la presentación de Mónica. Esos son los cambios más relevantes del programa Temporales Agrícolas. Exactamente en ese programa aumento las tarifas de procesamiento del LMIA, es el permiso para un empleador para conseguir trabajadores extranjeros. Recolección de información biométrica y autoridad adicional del IRCC para hacer cumplir las regulaciones. Y eso también le cambian revisiones de cumplimientos. Ahora tienen una lista en línea de los empleadores que no le cumplen. Y realmente ahora hay solo 6 o 7 empleadores en esa lista pública. Entonces eso no fue un gran cambio, pero y también algunas puntos importantes es que también pasado el 6 de diciembre de 2012, en ese momento anunció la eliminación del seguro de desempleo, así como los beneficios de paternidad, maternidad y de compasión para los trabajadores migrantes participantes en el PETA. Y eso tiene un significativo impacto de los casi 30,000 migrantes que están participando de este programa. Y pues en realidad la ministra ha olvidado mencionar que estos trabajadores continuarán pagando este fondo de protección social como le han hecho desde 1964, solo que ahora no podrían cobrar estos beneficios. Se estima que los trabajadores migrantes han contribuido como 125 millones de dólares canadienses al seguro de desempleo a Canadá. Sin embargo, no fue sino hasta el 2002 cuando algunos trabajadores migrantes comenzaron a tener acceso de algunas de las prestaciones, y era un momento de algunos años que los migrantes podrían sacar sus beneficios, pero lo cambian en 2002 y hasta ahora no pueden. También otros cambios importantes fue también una formación de ¿cómo se digo? Es en inglés, que olvido cómo se llama, el CMP, es el Canada-Mexico Partnership. Y ese, con esto, eso fue en 2004, y eso tiene una capacidad para los dos países a juntar anualmente, a discutir
sus relaciones entre movilidad laboral y otras cosas. Y también algún punto relevante también de un cambio en México que es relevante por ese grupo de inmigrantes es que el programa 3 y 1 eso fue también cambia para tener acceso de los migrantes del PETA porque antes no estaban elegibles. Eso fue en 2014, entonces a ver qué pasa, que si ayudan a ellos con sus acceso de protecciones sociales. Entre 1980 hasta 2010 hubo también como sabemos, un crecimiento significativo de mexicanos en Canadá, pero aquí puedes ver que la mayoría eran entre la categoría de Temporary Foreign Workers, migrantes extranjeros temporales. Y tenía algunos puntos sobre el TLECAN, pero voy a dejarlos porque Mónica ha hecho una buena presentación sobre eso, pero solo que para ver que la mayoría de los migrantes mexicanos temporales que van a Canadá son de habilidades de bajo habilidades. Y puedes ver también aquí el cambio en los flujos. Ese era 1980 y ahora ahora es 2009, no tengo el nuevo mapa, disculpe, pero sigue así con este crecimiento en Ontario y también algunas partes de Canadá en provincias como British Columbia y también en Alberta. Pues sobre el programa de PETA, sabemos que era diseñado para contrarrestar el desempleo y falta de protección social. Y eso es importante porque crecimiento mucho el número de trabajadores en estos años. Y un aspecto no deseado es la dependencia que el programa produce. Entre este programa hay reglamentos sobre reclutamiento y selección, contrato de empleo, tiene una movilidad restringida, algunos días restricted, acceso de protección social y también sin reunificación familiar, sin exceso de residencia permanente, y también tiene una capacidad para los empleados a hacer repatriación médica o por cualquier razón. Y voy a hablar de eso en breve. Y sabemos que ese es el 2010, de donde son la mayoría de los migrantes, de donde vienen, y son en estas partes del México, más o menos son centrados. Y tenemos algunas estadísticas sobre en cualquier parte de México. Específicamente aquí puedes ver, por ejemplo, que la mayoría se aplican solicitud de visa desde el Estado de México, pero hay otras, Tlaxcala, por ejemplo, también en Guanajuato, creciendo mucho a ser una región importante. Y puedes aquí ver que durante ese tiempo los mexicanos también parecen ayudar y el programa sigue sin ser tocado por los cambios políticos. Y lo que está interesante aquí es que los mexicanos siguen ser muy importantes en ese programa y su crecimiento específicamente es importante como un porcentaje del porción de ese programa. Y eso sigue ese ritmo de crecimiento de los flujos. En 2012 más de 17,000 trabajadores trabajan en 10 provincias y eso representa un crecimiento de casi 7 respecto del 2011.
Y eso sí, tiene información del crecimiento del programa y la tendencia continua, pero observe que el azul es hombres y el rojo es mujeres. Es algo constante, solo como 3%. Y podemos hablar de por qué es eso en un momento. El creciente porcentaje de mano de obra laboral en agricultura en Ontario, en provincia donde hay más agricultura, significa que también el porción de participantes en el programa representa también una gran porción del mano de obra en esa región. Es importante también, porque hay entre este sistema, el agrícola no tiene este reglamento de 10% de sus trabajadores tienen que, no tienen que ser de afuera del país, y no aplica en la agrícola. Voy a ir un poco más rápido. También, una de los constantes en el programa también era que no hay acceso de permanente temporal, y es importante porque hay muchas que entran en el programa y que siguen cada año. Hay más o menos normalmente los migrantes quedan en el programa por 7 hasta 10 años, pero hay muchos que estaban participando temporada de 30 años, 35 años. Es muy común. Y en nuestra encuesta que hicimos, hemos preguntado a los migrantes si quieren interés o si tienen interés de tener acceso de estado permanente, y la mayoría han dicho que sí. Es importante porque el gobierno canadiense siempre dice que ya no necesitan eso, quieren regresar, y la estructura del programa se demandan que regresen cada año. Hay que tener aquí familias dependientes de sus remesas. Es un punto importante para entender mejor que este programa sigue así, sin cambios por mucho tiempo. I'm going to admit March. You're tight. So sorry. Take a paper and do something, but I'm going to Es interesante señalar que también había un notable aumento del número de residentes temporales que pasarán también a residentes permanentes, de solo un poco más de 500 en 1990, y entre ese periodo del 1990 hasta 2010, pero poco a poco está creciendo, pero no mucho, y eso es importante a ver. Ellos no pueden convertir su experiencia canadiense a acceso permanente porque están en el PETA o están en trabajos de bajas habilidades. Algunas constantes, no sé por qué está tan chiquito, pero estaba antes, pero otras constantes del sistema, particularmente en región del PETA, la mayoría de los migrantes regresan otra vez de cada año, siguen teniendo acceso limitado de residencia, y también hay consecuencias de largo plazo de su salud física y mental a los migrantes y su familia, y hay muchos que tienen también consecuencias sociales y culturales a nivel comunitario en Canadá y también en México, y siguen tener dificultades con seguridad de su seguridad social también. Y por mi parte quiero hablar de si, déjame un momento porque no sé por qué, pero mi dolor no se ve bien en este momento. Otras constantes. Los permisos de trabajo atados de los empleadores hace que los trabajadores migrantes menos calificados teman a rechazar trabajos inseguros.
en especial en agricultura, frente a la falta de negociaciones colectivas uniformes, el regreso forzado. Riesgos para salud son muy importantes también. En nuestra encuesta de casi 600 trabajadores agrícolas en Ontario, algún de 30% han dicho que no tienen instalaciones adecuadas por hacer alimentos. Hay muchos que han dicho, por ejemplo, que aquí hay 55% dice que van a trabajar cuando están enfermos porque no quieren perder horas de trabajo, y otras dicen que tienen miedo del trabajador y tienen miedo que no puedan regresar en el programa en próximos años. Otras importantes son sobre condiciones precarias de vivienda en granjas o estados modificados en áreas remotas, por ejemplo. Todavía hay algunos cambios mejores en algunas partes, en regiones como en Niagara, por ejemplo, pero el sistema permanece con muy poca o ninguna regulación que varía entre una región y otra, con un sistema federales débiles donde las inspecciones de vivienda se realizan antes de que lleguen los trabajadores y no mientras están viviendo aquí. Y todavía mi punto de vista es que los migrantes son entre un ciclo de dependencia. Las remesas son muy importantes por sus familias. Y lo que pasa es que, como he dicho en una entrevista con un funcionario del gobierno mexicano, el PETA nos ayuda a resolver un problema de desempleo en México, y hay remesas, por supuesto, porque le tienen resultados de desarrollo, pero no es desarrollo sostenible, es que siempre es una vida de dependencia, pero también los empleadores en Canadá se dependen de ese trabajadores también, y se reestructuran su forma de hacer trabajo de forma de producción, aunque saben que siempre tienen ese flujo flexible de migrantes temporales. Otra cosa que cambia en ese periodo es que hay muchos acuerdos bilaterales, pero hay muchas más que tienen información sobre acceso de mercado laboral, pero casi nunca dicen algo sobre derechos humanos o derechos laborales. Entre ese periodo también, en respuesta a estas constantes, los cambios importantes incluyen el crecimiento de conciencia de las comunidades y apoyo de trabajos migrantes, y mi amigo Aaron se va a hablar más de eso. Pero esa década entre 2000 hasta 2010 fue un punto decisivo en la toma de conocimiento sobre esos derechos trabajadores. Y también sobre investigaciones, hay mucha más académicos que están trabajando en esa área, y también médicos haciendo investigaciones sobre el sistema de salud, y también de trabajo clínicas de salud, seminarios de educación, guías informativas, todo eso sin apoyo del Estado canadiense. Eran también en ese periodo muchos retos legales en Ontario, y podemos regresar a eso después si quieren, pero todavía hay atención legal y también en las noticias de problemas de salud, de derechos. Y en ese momento es un momento importante de los cambios políticos sobre migrantes temporales, porque este programa temporal está en un momento de tenía una revista de
sobre cómo funciona el programa. El gobierno pidió una revisión de programas temporales y los resultados de esta revisión arrojan de 21 recomendaciones a las cuales solo 4 cambios fueron implementados. De esos, el único cambio del PETA tenía el objetivo que los empleadores canadienses siguieran teniendo acceso de estos trabajadores. Ninguno de esos cambios es relevante y tuvo un impacto en el PETA. Y eso, reconocimiento de lo poco adecuados que fueron estos cambios. Hay ahora una petición en que se inició por un miembro del Parlamento en BC para implementar las 21 recomendaciones. También Canadá no ha ratificado el Convenio Internacional de Inmigrantes. Y esos son algunos de los cambios que no han hecho. Hay un montón. ¿Y por qué no hay cambio? Casi todo. Es un programa exitoso, como dicen en el Mundial Global, o rechazo estratégico, no puedo hablar, o es que nada más estamos en ese momento de no queremos abrir ese programa por tenemos miedo que vamos a perder los beneficios de los dos países. También es importante ver que en el sistema temporal permanente, hace eco también del académico de Genova, se refiere como inclusión a través de la subjugación, donde los migrantes han aceptado las condiciones son propias para el capital. Se crea un conflicto por el cual los motivos de los migrantes pasan por otra, mientras que públicamente hay un sentimiento que no importa a la que hagamos y que no podemos detener el flujo. Esta idea funciona en ese sistema porque es impulsado por las demandas de los empleadores y también es importante porque es un lógico neoliberal. Y también entre ese programa es un acuerdo administrativo y por eso tiene mucha flexibilidad. Con eso también ese acuerdo se da flexibilidad en la gobernabilidad, pero no hay voces migrantes entre ese programa. Y también no hay, si has visto el MOU, el acuerdo, es como 3 páginas y casi no dice nada. Y entonces, entre el programa, el documento es un poco paradójico, porque por una parte no queremos abrirlo, no queremos cambiarlo, pero no dice nada. Entonces, hay flexibilidad y podemos empujar a los gobiernos a utilizarlo mejor entre el CMP. Pues para concluir, había muchos cambios en el programa temporal de trabajadores extranjeros, pero el PETA representa la única constante, una de los más importantes constantes. Se encima de una caja de Pandora que ni siquiera el gobierno quiere abrir. Se puede decir que el PETA ha permanecido relativamente sin cambios y es un constante. La lógica neoliberal que ayuda el crecimiento continuo en los 50 años de ese programa también ha servido para mantener de la misma forma, ignorando las necesidades y preocupaciones de los trabajadores, así como sus derechos. Estas preocupaciones se han hecho más fuertes y proveen una variedad de voces, miembros de comunidades, actores y parlamento, por ejemplo, y todavía no cambió.
Y la analogía de la caja de Pandora no se quisiera que eso, si abrir la caja, calamidades nos querían, no es que todo va a romper si abrimos, ¿no? Si no hace, es lo que pasa es que si vamos a abrirlo, vamos a tener cambios que por lo menos posiblemente no serán para el beneficio del Estado. Entonces, en ese momento, no han representado algo significativo para los trabajadores migrantes mexicanos. Si Canadá te dice, bienvenidos a Canadá, pero solo si tienes altas habilidades, y si no, te dejan entrar solo si te comprometes a salir eventualmente. Con nuestro vecino en común construimos muros en el contexto del Pacto Mundial sobre los migrantes. Ahora es el momento de recordar a nuestros gobiernos que estos programas, esas cajas que tenemos, no solucionan problemas de derechos humanos a los migrantes. Gracias y disculpe por hablar poquito. Muchas gracias, Gina, y un reconocimiento también del esfuerzo que implica pues, hacer la presentación en español. Muchas gracias. Por eso me tardó un poco más. No, está bien, muchas gracias. Esfuerzo, desde luego. Vamos ahora con el doctor Araón Díaz Mendiburo. Araón va a presentar un trabajo titulado El movimiento de Harvesting Freedom y sus demandas en las políticas migratorias con relación a los jornaleros migrantes. Araón es doctor en antropología, maestro en trabajo social y licenciado en ciencias de la comunicación por la UNAM. Como documentalista independiente ha dirigido Migrantes, los que venimos de adentro en 2007 y Matices, migración temporal en Canadá en 2011. Este documental, por cierto, lo tengo en el currículum. Ha realizado trabajo comunitario en San Matías, Huijingo, Estado de México. Sus investigaciones más recientes se han enfocado en la población agrícola migrante a Canadá, en sus familias y en las comunidades receptoras. Sus publicaciones abordan temas relacionados con la salud, la educación, las representaciones sociales y las relaciones interculturales, entre otros. Tanto sus ponencias como sus documentales se han presentado en espacios nacionales e internacionales. Actualmente realiza una estancia postdoctoral en el Centro Internacional de Investigación sobre Migración en la Universidad Wilfrid Laurier en Canadá. Araón, te doy 20 minutos para que podamos abrir un espacio de discusión. Gracias. Bueno, pues ya Jenna se encargó de dar una explicación sobre la situación precaria, vulnerable del programa de trabajadores agrícolas temporales. Mi participación va a versar sobre qué se está haciendo en las organizaciones no gubernamentales. Me voy a centrar en una campaña que inició el año pasado, enero del 2016, que se llama, en español es Cosechando Libertad, ¿no? Y voy a hablar sobre qué implica esta campaña, cuáles son las demandas, quién la ha hecho, cuál ha sido el impacto que ha tenido. Bien. Bueno, hablar de estos programas temporales es hablar de una diversidad de opiniones, dependiendo de donde se esté parado, desde donde observes, desde tu formación, es lo que se va a decir del programa. Entonces, podemos mencionar, por ejemplo, la cuestión económica. Sabemos que este programa ha sido de gran éxito para pues, los agricultores, ¿no?, canadienses. Es reconocido, se ha dicho incansablemente que sin la mano de obra extranjera, la agricultura en Canadá hubiera colapsado ya hace algunas décadas. Entonces es una mano de obra necesaria para ellos. Se han enriquecido no solo agricultores, sino en comunidades. Esto genera que vayan a miles de trabajadores, genera cuestiones de ganancia para ellos. También no podemos negar que muchos de los trabajadores, bueno, gracias a este programa, han pues desarrollado, por ejemplo, construcción de sus viviendas, tienen la posibilidad de enviar a sus hijos a
darles educación, ¿no? Pero también no tenemos que olvidar los impactos que han tenido. Hay migrantes que, si bien están se sienten afortunados de participar en el programa, pero hay otros que están pues arrepentidos, que ya no forman parte del programa por cuestiones de salud, y que en la vida cotidiana, aunque participen, aunque vayan por esta dependencia que existe, ya en la vida cotidiana es un pesar. ¿Por qué? Porque implica la separación de la familia, y eso, como mexicanos, sobre todo, la familia es muy importante, ¿no? Esto es una cuestión cultural que este programa pues tiende a separar familias y a romper tejidos sociales, ¿no? E impactos en las comunidades, que bueno, eso podemos hablar y es muy largo. Entonces, depende de las ópticas, depende de donde nos paremos, depende el tiempo, ¿no? Como investigadores, es muy interesante que yo haber hecho trabajo transnacional, bueno, tanto en Canadá, en estar en comunidades rurales en Canadá o estar en México, depende de los momentos, ¿no? Los lugares donde investigues, el tipo de entrevistas, de metodología que apliques, es la respuesta que te va a dar. Y solamente cuando estás en periodos largos de estancia con ellos, donde estás quedándote en sus casas aquí en las comunidades o quedándote en las granjas allá, es cuando descubres estos detalles que son los que realmente permean el programa. No estadísticas, no números, no remesas. Esa es una parte del programa, pero hay otras cuestiones que solamente por años vas descubriendo, ¿no? Y esto es, me refiero a estos impactos en sus derechos como seres humanos y sus derechos laborales. Entonces, bueno, hay distintas citas que puedo aquí mencionar, ¿no? Cuestiones de cómo se siente, ¿no? Se siente que no reciben el mismo trato, ¿no? Hablan de una desigualdad evidente entre trabajadores canadienses y mexicanos o guatemaltecos o jamaiquinos, ¿no? Es evidente esta desigualdad. Y bueno, algunos que han trabajado, como Jenna mencionó, la mayoría de los jornaleros agrícolas pasan mayor tiempo, más del 50% pasan mayor tiempo en Canadá que en México. Entonces habría que empezar a cuestionar la cuestión de temporal. ¿Qué es temporal? ¿No? Porque si pasan más tiempo allá, entonces más bien serían temporales aquí. Pero bueno. Y entonces, que han trabajado por más de 30 años, que están pensionados, que logran una pensión después de todo un vía crucis, porque las cuestiones burocráticas de información para pensionarse es bien complejo para los jornaleros agrícolas, que finalmente lo consiguen, que bueno, reciben cheques de 50, 75, 100 dólares al mes, ¿no? Después de haber dejado la vida. Entonces, muchos de ellos, cuando tú estás ahí, pues es un arrepentimiento total, ¿no? De haber dejado la vida, consideran que no vale la pena haber estado tantos años, pero bueno. Comentarios también de investigadoras que han participado, ¿no? Que debemos de ver la visión no solo económica del programa, sino la visión social, ¿no? Para poder dar opiniones acerca del programa, para poder evaluar. Pero también tenemos la visión maravillosa y dulce de las instituciones de gobierno, ¿no? Donde hablan que las diversas secretarías, la Secretaría del Trabajo, que habla de un programa exitoso, un programa donde es una migración ordenada, donde hay un respeto a los derechos laborales. Mentira. Cuando uno está observando en la vida cotidiana, no existe este respeto a los derechos laborales ni humanos. También la Secretaría de Relaciones Exteriores, ¿no? Que usa un esquema ejemplar. ¿En qué sentido? Yo no lo sé, pero bueno, ellos hablan por la cuestión de orden, de legalidad, ¿no? Y esto implica un control, ¿no? Que es evidente en todos los espacios en los que los jornaleros y jornaleras se desarrollan. Ahora mi investigación sobre el postdoc es en la cuestión emocional y sexual. Entonces, hasta ese espacio está este control que permea, ¿no? el programa. Bien, pero está obviamente también la voz de los empresarios de FERM, ¿no? Que dice que sí podemos hablar de algunas manzanas podridas, ¿no? De algunos empleadores que abusan, ¿no?
pero hay un sinnúmero de estudios, ¿no? Desde el IMRC, ¿no? En otras universidades, donde evidencia que esto no se trata de una cuestión de algunos casos, sino que es un sistema, ¿no? De precariedad, ¿no? Un sistema de opresión y control. Existe este grupo que se llama, bueno, no voy a andar en esto, ya suficientes datos dieron sobre la participación. Está, bueno, obviamente el discurso del gobierno canadiense, también que hace difusión sobre la idea de construir la construcción de un programa como un programa de respeto, como un programa ejemplar, ¿no? Que, como menciona, la vida cotidiana no es verdad. Cuando Trudeau estuvo como haciendo campaña, reconoció que el programa tenía muchas deficiencias. Él lo menciona como no, estaba roto el programa, que habría que modificar cuestiones, pero realmente no ahondó sobre las cuestiones más sobre derechos de los trabajadores, ¿no? Sobre problemáticas por ejemplo, de químicos, de vivienda, de explotación, de horas que no son pagadas extras, ¿no? Entonces, solamente como un poco cuestiones administrativas de control, de vamos a dar una revisión para que realmente se traiga mano de obra de lo que se necesita, que se revisen cuestiones administrativas, de que si los empleadores están siguiendo las normas, ¿no? Pero no se ha adentrado a detalle como Jenna lo mencionó. No ha habido, desde ya más de un año en el poder, no ha habido cambios sustanciales, ¿no? en el que impacten una mejor condición laboral y de derechos de los trabajadores. Entonces, ante todo esto, hay un grupo que se llama Justicia para Trabajadores Migrantes, que el año pasado cumplió 15 años de estar luchando en apoyo de la defensa de los jornaleros agrícolas, que bueno, tienen sede en Toronto, en Ontario, y también hace algunos años también en la Columbia Británica, y que bueno, buscan distintos puntos, y han sido distintas estrategias para conseguirlo. Entonces, en enero del año pasado inician una campaña que el objetivo fundamental es luchar por el estatus migratorio de residencia, de permanencia, para todos aquellos jornaleros temporales que así lo deseen. O sea, abrir esta caja de Pandora, como lo mencionó Jenna. Han estado luchando desde el inicio como grupo. Este grupo está integrado, bueno, en su mayoría por mujeres, algunas de ellas, bueno, que inmigraron a Canadá desde pequeñas, y que se han sumado a la lucha. También jornaleros agrícolas que han quedado en estatus migratorio como indocumentados, ¿no? Se han sumado. También hay académicos que forman este colectivo, que han seguido distintas estrategias para presionar al gobierno. Entonces, bueno, esta campaña inicia, le empiezan como estrategia a conformar en enero del año pasado, y arranca con esta marcha, esta serie de conferencias, de marchas, de visitas, de denuncias, el 4 de septiembre de 2016, y que bueno, concluyó el 3 de octubre del mismo año. Bueno, se dieron a la tarea de arrancar en Leamington, que es la comunidad, la ciudad que mayor número de jornaleros agrícolas recibe, no solo de México, sino de diversas partes del mundo, jamaiquinos, filipinos, de Tailandia, Trinidad, guatemaltecos. Y de ahí, bueno, se fueron a otros puntos, obviamente toda la zona donde agrícola de Canadá que mayor número de jornaleros recibe, ¿no? Entonces visitaron esta campaña Windsor, Chatham, ¿no? Pero también en su recorrido fueron a puntos estratégicos como Guelph o Kitchener-Waterloo, donde es el centro
que Jenna dirige, ¿no? Para justamente dar a conocer de esta situación a las comunidades donde los jornaleros trabajan. Entonces, por muchísimos años, los canadienses no sabían ni siquiera, bueno, quién cultiva, quién siembra, quién sostiene la agricultura canadiense. Entonces, la labor de este colectivo ha sido, de entrada, visibilizar, ¿no?, la presencia de los jornaleros agrícolas y también, por supuesto, visibilizar cómo es su estancia allá, ¿no?, el acceso o no que tienen a los derechos, etc. Entonces, la campaña visitó ciertos puntos para involucrar a profesores, ¿no?, que participaran dando sus puntos de vista sobre este programa. Entonces, bueno, como aquí lo vemos, también hubo una presencia importante, hay que recalcar, de los medios de comunicación. Ellos, desde que iniciaron la campaña, los medios, distintos diarios, ¿no?, con sede en Toronto, por ejemplo, Global Mail o Kitchener Record, CBC de Canadá, ¿no?, estuvieron al tanto de toda la campaña y dando a conocer historias, ¿no?, lo más, digamos, objetivamente posible sobre la situación de los migrantes. Entonces, fue una buena estrategia también para llegar no solo con la marcha, no solo en las universidades con las conferencias o con las discusiones, sino también a través de los medios de comunicación y, por supuesto, de invitar a las comunidades, a los miembros de las comunidades a participar, a dar hospedaje a la gente que llegaba de la caravana, a hablar sobre sus experiencias, ¿no? No debemos de olvidar que algunas de las comunidades han creado grupos de apoyo, ¿no?, grupos de apoyo para cuestiones de salud, para transportarlos, para servir como supervisores de ciertas condiciones de las viviendas, por ejemplo. Entonces, fue una estrategia bastante importante, ¿no? También visitaron los mercados, ¿no? Visitaron, por ejemplo, el centro de Toronto, que es el tercero más grande de Norteamérica de distribución de productos, para concientizar de qué manera se están produciendo los alimentos en Canadá. Bien, bueno, otra de las labores, por supuesto, de este colectivo es la promoción de los derechos humanos, pero por supuesto se enfrentan a un monstruo que es la manera como el programa se articula, ¿no?, y que ejerce prácticas de reclutamiento y contratación, pues, opresivas e intimidatorias. Entonces, hacer labor con jornaleros es bien difícil porque tienen un miedo a justamente ser deportados, ¿no? Entonces, no es fácil. Algunos de los jornaleros que participaron activamente han vencido esta idea del miedo, tienen un respaldo, conocen al grupo de justicia por muchos años y entonces se atreven a hablar, ¿no?, se atreven a decir. Algunas veces, bueno, usan grabaciones para difundir, muchas veces también usan paliacates para cubrir de alguna manera esta identidad y ser menos vulnerabilizados de lo que ya son. Bueno, por supuesto, quieren el colectivo eliminar esta desigualdad entre trabajadores de otros países y los que están incorporados en este programa, o evitar prácticas racistas que se han dado. Bueno, aquí uno de los ejemplos, en inicios del 2000, una de las farmas dividieron los accesos a la cocina para los trabajadores de color y para los trabajadores canadienses. Entonces, sí, hablamos esto en inicios del 2000, está documentado, se hizo se llevó a justicia, a los tribunales, y bueno, finalmente el empleador tuvo que pagar una multa. Entonces, esto es una lucha que ha venido el colectivo haciendo desde sus inicios. Y por supuesto, algo que es clave en esta vulnerabilidad es que no existe una libertad de los jornaleros y de las jornaleras de movilidad, ¿no? Entonces, bueno, basta con leer esta nota de una entrevista que hice en Yaron de Lake. Dice:
a una mujer, dice, ¿dónde queda mi derecho a socializarme, ¿no? Mi derecho a divertirme? Sí está bien, ¿no? Reconoce, yo soy una trabajadora migrante, pero no dejo de ser humano, no dejo de ser una mujer, tengo derecho de venir también a divertirme, a distraerme, ¿no? En este tenor de que también controlan las relaciones sociales allá, en algunos de los empleadores, ¿no? Y a conocer, ¿no? Entonces ya no sé por qué muchos patrones nos quieren quitar esos derechos, y ahí eso era lo que pasaba. Entonces, pues, ¿qué le queda? ¿Qué me queda? Dicen, ¿no? Y tú como ser humano, pues buscar estrategias, ¿no? Buscar estrategias, y una de ellas era escaparse. Esto era para salir a las noches a divertirse. El sábado o domingo tenía que hicieron un hoyo en una de las alambradas que pusieron para salir de la palma. Entonces era todo una especie de ritual para poder evadir las cámaras y que no la viera el empleador, etc. Entonces esto no es una manzana. En la vida cotidiana descubrimos muchas de estas situaciones. Bueno, la gente que se enferma, sí, 3 minutos, estoy en tiempo, o que tienen, por ejemplo, que se embarazan, ¿no? Que tienen alguna necesidad de métodos anticonceptivos. Esto es como muy difícil, ¿no? No tienen la posibilidad de hablarlo, de plantearlo, de ir al médico, de salir, de comprar, ¿no? Entonces dice a una chica que estaba embarazada, porque si tú hablas y dices te regresan a México así de fácil, como mujer embarazada, no les sirves para su trabajo. Para ellos es más fácil mandarte a México y traer a otro. Y bueno, esto hablamos de una totalmente desigualdad, porque quisiera ver si esto lo hacen ante un ciudadano canadiense, a una mujer embarazada, en qué problemas se meterían. Bueno, la lucha es el estatus permanente a todos los trabajadores inmigrantes. Y el trabajo de este colectivo, bueno, piensan y ha sido transnacional. Falta más apoyo, falta financiamiento, falta estructura, falta convenios de trabajo, pero han venido a México, han tenido la posibilidad de hacer aquí un poco de trabajo en algunas comunidades, pero por supuesto falta crear estas redes, por ejemplo, con instituciones académicas que podemos apoyarnos, por ejemplo, en este nuevo convenio de CISAN, ¿no? O con INEDIM, por ejemplo, que aquí está su directora, de poder apoyar esta lucha, ¿no? A nivel transnacional, porque no es suficiente, ¿no? Los mecanismos de explotación y de abuso pues traspasan las barreras. Y bueno, el colectivo sigue la lucha. Este otoño esperamos noticias nuevamente de si va a haber modificaciones, ¿no? Vimos que los cambios que hay no han impactado realmente en los derechos, la vulnerabilidad sigue siendo la misma, pero bueno, esta campaña ha tenido apoyo, no se espera mucho, pero bueno, la idea es seguir empujando desde distintas trincheras, ¿no? Y bueno, pues eso sería todo, y Luis del tiempo. Gracias. Muchas gracias por esta tarde. Bueno, vamos a abrir una sesión de preguntas y respuestas. Antes nos gustaría que se identifiquen y bueno, pues adelante. Modificamos un poquito el programa porque Alison Mount no pudo venir, entonces vamos a tener una sesión de preguntas corta, y después, bueno, damos el paso a para equilibrar las mesas y a la doctora Graciela. Entonces tomamos unos 10 minutos, quizás un receso de 5 si hay tiempo, y ya empezamos con la segunda mesa. Okay. Bueno, yo soy Graciela Martínez Salce de CISAN y tengo una pregunta para Jenna. Jenna dijo solo el 3% de mujeres, y dijo que nos iba a dar la razón y ya no le dio tiempo. Entonces yo quisiera saber por qué es un programa eminentemente masculino, si por ejemplo se sabe que los deditos de las mujeres son más aptos para hacer el trabajo que les interesa a los empleadores canadienses, ¿no? Otra pregunta, por favor. ¿Quién dice yo? ¿No? A ver. Fabián Benet, del Instituto de Estudios de Migración sobre Migración.
Hablaban un poco de protección social, no se desarrolló mucho el tema, ¿no? Pero en realidad a las personas que trabajan temporalmente en Canadá se les retiene impuestos correspondientes a seguridad social, entre otros impuestos, y a sus empleadores también, pero incluso también hay un acuerdo de portabilidad de la seguridad social entre México y Canadá, ¿no? Pero lo que estamos viendo es que por lo general no acumulan el número de horas suficiente como para después tener acceso a los beneficios de protección social. ¿Qué está pasando entonces con el dinero, con los impuestos que pagan los trabajadores y que pagan los empleadores? Si hay alguien más que tenga ganas de hacer alguna pregunta o comentario, ¿no? Bueno, adelante, ¿quién quiere responder? Bueno, Ayudarme a adelante, con algo, lo de mujeres quizá. Voy a hablar primero del punto sobre género y discriminación de género que está dentro del programa. Pues realmente entre ese programa hay discriminatorias para las mujeres y sabemos que hay aproximadamente 3 o menos de 3 anualmente en el programa, 3% del programa. Y eso se compara con el aproximadamente 30% de la mano de obra nacional canadiense que está trabajando en industria de mujeres. Eso también demuestra que no es un problema de discriminación del mercado laboral canadiense, pero es un momento que cruza en la discriminación entre el programa y el mercado laboral. Existen varios anuncios culturales que vienen en lugar de otra. Existe, por ejemplo, una gran expectativa de muchos lugares que las mujeres deben permanecer dóciles, mejor con los hombres, con cosas como fresas, cosas así, pero no son tan fuertes y no pueden trabajar como los hombres, no pueden trabajar en condiciones así. También los empleadores no tienen a pensar en lo que tiene que hacer para arreglar casas o condiciones de vivienda para tener seguridad para las mujeres y los hombres, y no quieren también pensar en su seguridad personal, etc. También pienso que también hay mucho tiempo que una construcción de la idea de una migrante temporal ideal es un hombre, por lo menos alguien que puede hacer lo que quiere, que es menos humano. Y pienso que en ese punto la perspectiva de los empleadores es las mujeres son más humanas y necesitan más y tienen también problemas de salud especial o que pueden ser embarazadas y se pueden parar su trabajo. Y es el punto que siempre quieren alguien que es allá trabajando sin vivir, que no necesita nada de su cuerpo, de su vida personal, emocional. Entonces, esa persona es una mujer, entonces no queremos a alguien así. Eso es esa forma de discriminación. Estructuralmente también hay otros medios también entre el programa. Recuerden que la mayoría de participantes tienen que ser familias dependientes en su casa y también en el proceso de reclutamiento aquí en México están enfocadas mujeres solteras que tienen niños, que tienen hijos aquí en Canadá, que son dependientes y estaban enfocadas durante esos 50 años solo en apoyar la mayoría que son heads of household, que son hombres que tienen una familia grande, que percepciones que necesitan el apoyo más. Es eso. Sí. Hay más cosas. Sí, comentar un poco sobre esta representación. Históricamente en las comunidades rurales
la agricultura ahora es agroindustria, es una agricultura intensiva. Entonces, obvio no podemos negar la participación de las mujeres en las comunidades de Quebec, de Ontario, a lo largo de Canadá por cientos de años, ¿no? Bueno, no tantos, pero la participación de las mujeres. Pero con este tipo de agricultura es una agricultura intensiva donde el programa también ha contratado a través de esta representación, a través de este constructo de quién es el trabajador, cómo tiene que ser este trabajador, ¿no? Y una es justamente esta cuestión de la necesidad de las mujeres, ¿no? En cuestiones prácticas, por ejemplo, para los empleadores es un problema, porque habría que separar las viviendas, por ejemplo, ¿no? Si por años han contratado solamente varones, entonces tendrían que hacer otra casa o otra traila, ¿no? Para meter a las mujeres. Todos en la misma no pueden habitación. porque implica una serie de problemas que se pueden generar. Entonces, muchos de los empleadores, ¿no? Habría que ver también históricamente el origen de los empleadores, la construcción de cuál es el trabajador y cómo tiene que ser, ¿no? Entonces también esta idea del hombre más fuerte, ¿no? La problemática que pueden enfrentar las mujeres y demás. Entonces mucho yo pienso es en eso. No se había abierto en ese sentido la caja de Pandora hasta hace algunos meses, que ya a través del United Student Commercial Workers ya hubo un proceso, quizá también sabe mucho más de esto. Se hizo un proceso legal donde hay una demanda, ¿no? Donde es por cuestiones de discriminación de género, ¿no? Entonces no se había tocado, pero es cuestión de empezar a empujar para bueno, ver cómo se da. La cuestión de los dineros, pues yo creo que llena sobre dónde se van los impuestos, no sé, yo también lo quisiera saber, y que ha sido por muchos años, ¿no? Pues rápidamente, entre los impuestos es diferente, porque los impuestos de los migrantes pueden hacer sus formularios en fin de año para regresar su dinero de impuestos, pero la mayoría, bueno, no tenemos estadísticas muy buenas y estamos intentando obtener el base de datos de impuestos que tenemos en Canadá, a ver cuánto porcentaje de los migrantes temporales están a reemplazar a recuperar su dinero entre ese programa. Pero sabemos pensamos que es la mitad, más o menos. Y también sobre lo que está pagando también por la seguridad de salud, seguridad de trabajo, por ejemplo, en el sistema del WSIB que tenemos, el empleador, y también el empleador tiene que pagar también en el sistema de eso, de seguridad laboral, pero no tienen un incentivo para hacer algo bueno en su el problema es que por ellos solo tiene que pagar algo si hay un accidente o algo así, y tiene que subir sus fees. Pero lo que pasa es que los migrantes temporales, la mayoría, si hay un accidente o si tienen enfermedades, no están reclamando esos beneficios tampoco. Entonces está apoyando el mercado laboral canadiense, y ese es un punto importante. Y la mayoría del dinero, la mayoría no se va a regresar a México, está quedando allá en Canadá. Bueno, si hay alguien más que tenga alguna inquietud de expresar, bueno, vamos en tiempo, vamos a dar 5 minutos de receso. Y los ponentes tienen un evento posterior y hay que ser bastante precisos en tiempo. Entonces, bueno, pues estamos bien. Gracias.